¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a esta actividad, a este ciclo. Eh, Agradecer en primer lugar a la UNIPE, el espacio, a Darío Pulfer por la invitación a coordinar con él hace ya varios años de este ciclo que hemos denominado diálogos con historiadores y que mantenemos a lo largo de las semanas UNIPE, que se hacen semestralmente, en verano y en invierno, de manera virtual. Y bueno, en cada oportunidad vamos variando la temática. En esta semana queremos charlar acerca del estado de los estudios sobre peronismo en los años 70 y también aprovechar que están por salir ya las actas de las jornadas académicas que organizamos también hace 2 años. Jornadas académicas tituladas El 73 a debate, a 50 años del retorno del peronismo al gobierno. Y bueno, nos demoró la salida de las actas, pero bueno, por motivos presupuestarios que todos y todas conocen y gracias al esfuerzo de la editorial universitaria de la UNIPE, finalmente pudimos avanzar y vamos a tener también hoy la presencia de Diego Rosenberg de la editorial para que nos cuente un poquito el proceso y el resultado de este trabajo. También tenemos invitada hoy a Mora González Canosa, a quien agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación, haber preparado algo para compartirnos hoy y la buena predisposición, no solo con esta actividad, sino siempre también con las jornadas mismas. Y agradecer también la presencia de todos y todas, contarles también que la semana del diálogo con historiadores va a seguir mañana ya vamos a entrar a temas más específicos. Mañana martes vamos a conversar sobre el programa económico y la política exterior de los gobiernos peronistas de 1973 a 1976 con Cecilia Vito y María Cecilia Míguez. El miércoles 12 vamos a charlar sobre universidad, intelectuales, literatura y política editorial con Analía Gómez y María Cecilia Gascó. El jueves 13 van a estar Karin Gramático y Valeria Caruso conversando sobre género y peronismo. Y el viernes 14 vamos a cerrar con Ignacio Kuster y Mariela Stavale acerca de las organizaciones políticas y político-militares de los años 70. La actividad cuenta, igual que las jornadas, cuenta con la organización y el despliegue de la UNIPE, del CEDIMPE, que dirige Darío Pulfer en la UNSAM, y del Grupo de Estudios sobre Peronismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Así que bueno, sin más preámbulos, gracias a todos y todas por estar. Un aviso, aclaración, y es que la inscripción que realizaron para el día de hoy no es la misma para los días sucesivos. Para que les llegue el link para conectarse, tienen que inscribirse en cada uno de los días. Pero bueno, el formulario es bastante cortito, así que creo que no va a ser un inconveniente. Así que bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Diego Rosenberg de la editorial. Estás muteado. Ahí está. Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a poner un poco, en contexto esta actividad y el libro en el cual se centra, ¿no? Les cuento que estamos como anticipaba Sergio, en la 11ª edición ya de la Semana Virtual UNIPE, que es una actividad que ya constituye una verdadera tradición en nuestra institución. Para los que participan por primera vez, les cuento que es un espacio que invita a participar de la reflexión, del debate sobre lo que es la educación pública en su aspecto, en su noción más amplia.
Y bueno, en esta oportunidad, como les decía Sergio antes, contamos con un centenar de actividades, más de 200 expositores, que abordarán 25 áreas de conocimiento específico. Todos los paneles, incluso este, estarán a disposición del canal de YouTube por si alguno quiere volver sobre esas actividades o consultar alguna que no haya podido participar de manera sincrónica. Bueno, yendo a lo que nos ocupa ahora en este espacio, tuve la suerte y el placer de editar el libro El 73 a debate, ¿no? Un libro que estará ya el mes próximo a disposición en nuestra página de la universidad y dentro de la universidad en la pestaña de la editorial. Es un libro que reúne las ponencias de las jornadas académicas, ¿no? Del mismo nombre, el 73 a debate, 50 años del retorno del peronismo al poder, unas jornadas académicas que coordinaron Darío Pulfer y Sergio Friedemann y que organizaron en marzo del 2023 de manera conjunta la UNIPE, el CEDIMPE, el Grupo de Estudios sobre Peronismo y el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Este es el noveno libro de la editorial de la UNIPE que publica dentro de la colección Actas y Ponencias. La UNIPE lleva más de un centenar de libros publicados en todas sus colecciones. El 70% de ellos es de acceso libre y gratuito a través de nuestra página web, donde se pueden descargar. Siempre me interesa subrayar este dato, y más ahora que la universidad está puesta en cuestiones porque deberían impulsarla, ¿no? las autoridades gubernamentales. La gratuidad de los libros facilita el acceso al conocimiento y la cultura para toda la sociedad. Es un aporte de la universidad que es imprescindible para fortalecer la construcción democrática de la comunidad. A mayor conocimiento y a mayor información hay mayores posibilidades de participar del debate público y asumir la voz, ¿no? Me parece que eso vale la pena destacarlo en este momento. En este sentido, la edición del 73 al debate aporta el debate de los historiadores, pero también de la sociedad en general. Es un análisis sobre el tercer peronismo, un tema que habitualmente es bastante simplificado en el discurso público. Se trata de un volumen de 350 páginas que reúne 22 ponencias de aquellas jornadas y también la ponencia de presentación que ofreció en ese momento Omar Hacha, en la que pone en diálogo la bibliografía y las narrativas del primer peronismo con aquel que retomó el gobierno después de 18 años de proscripción. La diversidad de temáticas y la pluralidad de miradas sobre ellas y una perspectiva federalista resulta un activo importante del libro. Entre las ponencias se analizan los matices que hubo en la política económica en las tres presidencias del periodo, también las líneas editoriales de las publicaciones periódicas de la época, los vaivenes de las políticas universitarias, las políticas educativas en general y la relación de esos gobiernos con la Iglesia, así como la mirada de la Embajada de Estados Unidos sobre la coyuntura local, entre otros temas. No quisiera ser tedioso, pero en un ratito, para que quede todo bien explícito, voy a mencionar a todas las ponencias y a los autores, ¿no? Que participan de este libro. Créanme que el libro vale la pena, como primer lector se los digo. Si me aguardan un segundo, voy a pasar a leerles el índice. Bueno, como les decía, el libro va a arrancar con una presentación, ¿no? Que va a estar a cargo de Darío Pulfer y de Sergio Friedemann. Va a seguir, ¿no? con el prólogo realizado por Omar Hacha, que fue la ponencia inaugural de las jornadas académicas. Va a haber un texto llamado Luces y Sombras del 73 de María Cristina Torti. Le va a seguir Las revistas políticas argentinas y el retorno peronista en 1973 de Marcelo Borrelli. Interpretaciones y posiciones de El descamisado y el caudillo sobre las estrategias económicas del tercer peronismo, la crisis del petróleo y sus consecuencias sobre el escenario económico y político
a cargo de Lucas Caballero Alvarado. Después tendremos un texto llamado Mi único heredero es el pueblo, narrativas, conflictos y tensiones en los editoriales de La Causa Peronista, de Luciano Martín Alderete. Primera plana y nueva plana en la estrategia del retorno del peronismo al gobierno, a cargo de Darío Pulfer. Vigilar y analizar las agencias de inteligencia norteamericana y el retorno del peronismo, Juan Alberto Baza. La escalada contrainsurgente en la Argentina, de la Operación Gladio, la purga ideológica y la AAA, de Pablo Augusto Bonavena. De Gelbar y Gómez Morales a Rodrigo, o de cómo el peronismo de derecha readecúa su doctrina económica en tiempos de crisis, de Ignacio Andrés Rossi. El Rodrigazo, el quiebre económico y social de 1975, escrito por Cecilia Belia Cardido. Recordar Montoneros, apuntes sobre la memoria e historia reciente, de Pablo Enrique Garrido. Nicolás Codecido escribió una aproximación a la categoría tendencia revolucionaria del peronismo y algunas reflexiones sobre su utilización en historia reciente. La teologización del peronismo, el equipo de peritos de la COEPAL y la teología del pueblo, a cargo de Claudio Iván Remeseira. El itinerario de la revista de Ciencias de la Educación, la tesis desescolarizante de Iván Illich y un debate con la izquierda peronista, por Sebastián Gómez. El 73 de la DINEA, una política de educación de adultos para la liberación nacional, por Hernán Mariano Amar. La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, el caso de la carrera de Sociología de la Facultad de Filosofías y Letras, por Anabela Gilini. Una disciplina en tiempos de revolución, avatares de la historia del derecho en la Universidad de Buenos Aires, por Jorge Núñez. La Universidad va al pueblo, renovación curricular y proyecto político en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, alrededor de 1973, por Luciano Campetela. El peronismo chubutense, las elecciones del 73 y la apuesta de una universidad nacional en la trayectoria de Silvio Grattoni, por Jessica Murphy y Gabriel Carrizo. La política universitaria de los gobiernos peronistas, un análisis a partir del caso de la Universidad Nacional de Luján, por Analía Gómez. La primavera cuyana, organización y movilización del estudiantado en Mendoza 1972-1973, por Lourdes Burri. Y a todo esto va a estar acompañado por un anexo con los enlaces que les permitirá acceder a aquellos paneles que fueron grabados, filmados y están puestos online para completar el material de aquellas jornadas académicas. Bueno, espero no haberme puesto un poco tedioso con esta enumeración, pero me parecía justo realizarlo y mencionar a cada uno de los autores que gentilmente han cedido sus ponencias y han aportado estos textos que permiten, como les decía al principio, y les digo que me crean, realizar un gran libro que merece ser degustado. Por lo demás, los dejo con los que más saben sobre el tema, así que con ustedes van a seguir ahora Darío Pulfer, que además coordina de coordinar las jornadas académicas, es el director de la colección Ideas de la Educación Argentina de nuestra editorial, y también, bueno, con Mora González Canosa, que nos honra con su visita. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación panorámica. Agrego una cuestión que en el momento de estar trabajando sobre el material, Diego propuso un reordenamiento de las ponencias, siguiendo una serie de ejes temáticos, no el orden estricto que teníamos nosotros en las jornadas. Creo que esa readecuación, ese reordenamiento le dio una coherencia mucho mayor al material, que nosotros, al estar involucrados, al estar muy pegados al acontecimiento, no teníamos a la vista. Así que le agradezco el trabajo concienzudo y profundo para, bueno, transformar estas comunicaciones, estas actas, en
en un volumen, que él llama libro. Bueno, veremos qué tal resulta. Vamos a pasar a la parte central de la actividad. Nosotros bautizamos al ciclo Diálogo con Historiadores. Se entiende que es en sentido figurado, no estricto ni literal, y siempre remarcamos que los historiadores nos enriquecemos y dialogamos con otras disciplinas y con las ciencias sociales en las que estamos inmersos, y los diálogos interdisciplinarios no solo enriquecen, sino que también interpelan, y a veces desde otras disciplinas los objetos de estudio que nosotros tenemos son abordados, no digo con más profundidad, pero desde otras ópticas, y a veces anticipándose a la mirada de los historiadores. En general, los historiadores llegamos tarde a muchos procesos. Antes está, según los periodos, los periodistas, a veces la literatura y otros colegas de las ciencias sociales. Así que todo este introito para decir que Mora es socióloga, es doctora en ciencias sociales, se ha especializado en historia reciente, en Nueva Izquierda, en organizaciones armadas, en la relación con el peronismo, con el marxismo, y forma parte de lo que yo diría un grupo de trabajo distinguido en la Universidad Nacional de La Plata, que viene desarrollando no una tarea de corte individual, sino todo un programa de investigación de hace ya largo rato, y que aporta de manera continua a conocimiento de los procesos de historia reciente y también a los debates, ¿no? Entonces, destaco esto como parte de la contribución al espacio de la historia y de conocimiento de la historia reciente de la Argentina. Integrando un grupo, de todos modos, Mora tiene producción individual. Entonces, destaco ahí el libro Los futuros del pasado, marxismo, peronismo y revolución, una historia de la FARC, que fue su tema de estudio en el doctorado, y del mismo año, por Prohistoria, el texto compilado y compartido con María Cristina Torti sobre la nueva izquierda en la historia reciente. Dos materiales de referencia ineludible para quienes estamos trabajando estas temáticas. No voy a seguir con la presentación de Mora. Creo que esto ubica desde donde nos va a hablar y donde nos va a compartir sus reflexiones, y bueno, quedamos a la escucha, Mora, y mil gracias por prestarte a este espacio y a la preparación de la charla de hoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar, por supuesto, agradecerles a todos, a todas, a Darío, a Sergio, a Diego, acá presentes, y bueno, a todos quienes organizaron el evento de hoy, por esta invitación a presentar las actas, ¿no?, de estas jornadas, el 73 a debate, a 50 años del retorno del peronismo al gobierno, que se hicieron en 2023, como explicaban Sergio y Darío, que ellos estuvieron protagonizando ahí la organización de ese evento, y que nos han contado un poco sobre esa iniciativa.
Por mi parte, lo que querría hacer es comenzar esta intervención, cuyo objetivo es presentar este libro que comentaban recién, esbozando lo que voy a llamar 3 líneas analíticas, ¿no? Se trata en realidad de 3 consideraciones sobre los modos de abordar las militancias, ¿no? De fines de los 60 y principios de los 70, consideraciones que a veces exceden a los sectores de la izquierda peronista, pero que bien pueden ceñirse a ella, ¿no? Son entonces consideraciones que, si bien son amplias, esa era un poco mi intención al ser esta charla un poco la apertura con este tema, ¿no? Sobre el estado de los estudios sobre el peronismo, y dado que en los días siguientes va a haber por parte de colegas intervenciones sobre temas muy específicos o mucho más específicos, delimitados por ejes, hacer unas consideraciones amplias que, como les decía, si bien son amplias, no involucran a todo el movimiento por esos años, sino más bien a esos sectores que por ahí yo más conozco, que más he investigado y que podemos ligar con la llamada izquierda peronista. Y voy a enunciar estas consideraciones con cierto estilo o cierto dejo benjaminiano, si se quiere, ¿no? Un poco lo que me propongo es poner de relieve ciertas operaciones de lectura presentes en la bibliografía sobre el período, cuyo efecto ha sido, intencionadamente o no, voy a sostener, sustraer la política y sus múltiples formas, no todas ellas necesariamente estatales, aunque también, de experiencias que han sido vencidas y derrotadas, ¿no? Por eso hablaba del dejo, si se quiere, benjaminiano de estas consideraciones. Es decir, se trata de operaciones que remiten no solo a las dificultades de escribir sobre este tipo de experiencias fallidas, de las cuales conocemos evidentemente su final, sino también desde presentes en que se ha fracturado en buena medida el horizonte que las guiaba y que además nos permitía otorgarles inteligibilidad, digamos, ¿no? Entonces, como voy a señalar, todo eso impacta en la legitimidad de la que gozan o no la construcción de ciertos objetos de investigación y también el modo en que son abordados. Digo esto porque se trata un poco de pensar el estado de los estudios sobre el peronismo, sobre las militancias en los primeros 70. Entonces, es justamente en ese mapa de cuestiones y contribuyendo a desafiar esas operaciones de lectura que yo quiero situar las actas y las jornadas en sí mismas, estas jornadas del 73 a debate. Entonces voy a enumerar esas operaciones de lectura que pretendo tematizar para luego desarrollarlas mejor. En primer lugar, lo que quiero hacer es poner el foco en los modos en que la bibliografía ha concebido la relación de la política, digamos así, con diferentes ámbitos sociales y de la cultura, bajo lo que solemos denominar procesos de politización. En segundo lugar, me quiero detener en las maneras en que se han estudiado las organizaciones armadas del peronismo en tanto expresión de fenómenos de radicalización dentro del movimiento, ¿no? Fenómenos de politización, fenómenos de radicalización vinculados con el peronismo. Y en este punto la idea es destacar, por un lado, la importancia de estudiar con una mirada de más largo plazo, ¿no? Es decir, las tramas sociales, culturales y políticas de las cuales dichas organizaciones resultaron emergentes y que por supuesto podemos estudiar en una coyuntura, cualquiera sea, en este caso, inicios de los 70, y por otro lado, la importancia de indagar empíricamente sus formas de articulación con agrupaciones de activistas y sectores más amplios del movimiento social, así como analizar, vamos a decir así, las prácticas no armadas de las organizaciones armadas, es decir, prácticas políticas no armadas, sociales, culturales, institucionales. Hay diversidad de trabajos incluidos en las actas que pueden ponerse en diálogo, y lo voy a hacer con estos 2 puntos que acabo de señalar. Y finalmente, como tercera consideración,
quiero destacar a las jornadas del 73 a debate como una intervención que nos permite evidenciar, ¿no? Poner de relieve, subrayar la relevancia del estudio sobre este periodo. Es decir, sobre aquella apertura electoral, sobre el retorno del peronismo al poder luego de largos años de exilio y sobre el gobierno del 73, así como sobre, digamos así, las múltiples expectativas que concitó y las iniciativas que se desplegaron en el marco de ese periodo, de ese gobierno. Por un lado, en diálogo con el texto de la conferencia inaugural que Omar Hacha dio en el marco de esas jornadas y que van a poder leer publicado en las actas, pienso que la diversidad de investigaciones que fueron reunidas en ese libro del que hablaba Diego, a mí me tocó, tuve la posibilidad de leer el crudo y son todas las observaciones de edición en los márgenes denotan un poco ese trabajo de Diego que mencionaban recién, pero digo, bueno, la diversidad de investigaciones reunidas en esas actas muestra la importancia de pensar ese periodo, digamos así, en su propia sustancialidad. Es decir, sin esa impronta teleológica que hace de esos años, de ese breve y vertiginoso periodo, algo así como la antesala necesaria e irreductible de la última dictadura militar. Y por el otro lado, creo que la importancia de estudiar la apertura democrática del 73, al menos en parte, también se relaciona, lo voy a decir así, con el hecho de que nos retrotrae a la vieja pregunta sobre los múltiples sentidos posibles de la democracia, que un poco pregunta se obturó, ¿no? Durante la transición de los 80, pero que siempre reemerge y que es hoy, creo que vamos a coincidir en el contexto actual, un interrogante urgente. Y un poco como mencionaba Darío, desde ya claro que para esto voy a reponer un conjunto de intervenciones que vienen siendo tramadas, si se quiere, de modo colectivo, en esta suerte de zona platense del debate, como se mencionaba recién, es decir, en equipos de investigación de los que participo, a través de la publicación de dossier o de libros o de artículos compartidos en conversaciones con colegas, dando cuenta, o es mi intención al menos, de ciertas discusiones que atraviesan el campo de estudio sobre estos temas. Bueno, entonces ahí la enumeración de las consideraciones analíticas de estas operaciones de lectura que quiero ahora desplegar un poco más y contar, conversar, contarles un poco a qué me refiero con cada una de ellas. El primer aspecto que esbozaba tiene que ver con la relación entre política, sociedad y cultura. La problematización que voy a hacer ahora excede al peronismo, aunque creo que le cabe especialmente, dado los prejuicios que de algún modo aún subsisten en la academia y en el sentido común sobre la relación de ese movimiento con el mundo intelectual. Efectivamente, se ha escrito mucho sobre la relación entre política y cultura durante los años 60 y 70, o sobre lo que voy a llamar los procesos de politización de sectores intelectuales, universitarios, científicos, artísticos y profesionales. Y lo que yo quiero destacar acá, recogiendo las conclusiones de un trabajo que escribimos con Mauricio Chama para ese libro que mencionaba Darío, titulado La nueva izquierda en la historia reciente argentina, son los principales usos y sentidos que adquirió el término politización en la producción de este campo de estudios, considerando sobre todo ciertos textos clásicos como otras investigaciones que permiten matizar esas miradas, ¿no? Y por textos clásicos me refiero a libros que ciertamente han sido pioneros, centrales para estudiar
estos temas, por todos nosotros conocidos, como los de Oscar Terán, el de Silvia Sigal, los textos de Beatriz Arlo sobre estos temas, por mencionar solamente algunos estudios clave que de algún modo marcaron el tono de esta discusión y que subrayaron ciertas lógicas que luego fueron extrapoladas para entender la dinámica de otros campos de prácticas, ¿no? Y lo digo así porque en general se trata de investigaciones para las que la cuestión de la autonomía de estos campos, y a veces la referencia a Bourdieu es explícita, la autonomía de esos campos en relación con la política es un problema fundamental. Entonces, más allá de las diferencias que esos textos pueden tener y evidentemente tienen entre sí, nuestra intención en aquel trabajo era mostrar un poco un uso de ese concepto, de ese vocablo politización, según el cual, desde mediados ya de los 60, este proceso, la politización, habría asumido algo así como una sola modalidad, solo una forma de hibridar política y cultura en sus múltiples ámbitos sociales. Es decir, una suerte de lógica que remite a una creciente colonización y subordinación del campo intelectual, ¿no? Lo que hacemos es destacar entonces una suerte de efecto de sentido, donde la politización remite a la idea de una creciente colonización, decía, en que lo que predomina es una lógica de modalidad única, progresiva y unidireccional, que llevaría a la pérdida de especificidad y al empobrecimiento, ¿no?, de las prácticas intelectuales. Y en todo caso, lo que cuestionamos de ese efecto de lectura es algo así como el carácter de necesariedad lógica que se le atribuye a esas derivas y el efecto homogeneizante que generan esas miradas sobre la diversidad de experiencias del periodo. Y, evidentemente, por lo que estoy comentando, que a nuestros ojos, en esas perspectivas, el término politización tiene a funcionar más como una suerte de categoría normativa, en este caso peyorativa, que nos alerta algo así como de los peligros de ciertas intersecciones, ¿no?, de las hibridaciones que la política puede generar en estos estudios. Por supuesto, no son estos los únicos trabajos que pusieron en el centro la cuestión de la politización, ni este uso predominante que mencionamos, la única acepción de este término. Justamente lo que hacíamos en ese trabajo era revisar cantidad de investigaciones que nos parecía que permitían poner en cuestión al menos el carácter unívoco, ¿no?, de esa lógica. Es decir, trabajos, análisis de caso, bien fundados empíricamente, que si bien no necesariamente desconocían parte de esa tendencia señalada, permitían matizarla o bien problematizarla de otra manera, mostrando a nuestro juicio dos cosas interesantes, ¿no? Por un lado, la productividad cultural de ciertos procesos de politización, todo aquello que la política en sus cruces, en sus hibridaciones, supo producir de innovador en ámbitos profesionales, estudiantiles, intelectuales, artísticos, así como la productividad política de ciertas prácticas culturales específicas, ¿no? Esto es trabajos que analizan esas experiencias por lo que efectivamente producen y no tanto por lo que les falta, ¿no? Es decir, poniendo el acento en la pérdida de autonomía, de especificidad, de legitimidad, incluso de existencia, o en su empobrecimiento. Entonces, si bien los estudios de caso no pueden, lógicamente, refutar tendencias generales como la mencionada, e incluso si reconocen el rasgo como tendencia de la época, actúan como contrapunto, matizan su carácter de lógica de modalidad única, progresiva, unidireccional. Bueno, a mí lo que me parece es que en las actas de las jornadas del 73 encontramos diversidad de investigaciones que muestran esto mismo, que nos permiten desafiar esas operaciones de lectura que obturan esas experiencias de la época, ¿no? Pienso por caso, Diego mencionaba
los nombres de los trabajos, aquellos que trabajan sobre, ¿no?, que estudian la producción de revistas políticas y político-intelectuales en la época, tanto del peronismo como no peronistas en diálogo con la coyuntura, con el periodo del 73-73, y de manera clásica también todos aquellos estudios que trabajan la intersección entre universidad y política durante el tercer gobierno peronista. Una última cuestión que quisiera señalar respecto de este aspecto y de su trabajo en la bibliografía es la necesidad de poner en juego, me parece a mí, de un modo más fuerte, una perspectiva constructivista sobre este tema, que si bien está implícita en el propio vocablo politización, ¿no?, como aquello que está siendo construido en proceso, me parece a mí que no siempre se subraya lo suficiente en los estudios sobre este periodo. Me refiero, acá recordando sobre todo, uno podría pensar la perspectiva de Jacques Laroix, al carácter dinámico, procesual y socialmente construido de aquello que consideramos político, así como de los procesos de atribución de sentidos políticos a diversas actividades sociales. Es decir, no siempre consideramos políticas las mismas actividades sociales. Esto es, todo eso varía histórica y contextualmente, pero además muchas veces, y muy especialmente en nuestro periodo, esa atribución de sentidos políticos a las actividades sociales se convierte en objeto de disputa entre los propios actores bajo estudio. Entonces, esa primera consideración analítica en relación a las formas de pensar la hibridación de la política con lo social, con lo cultural, con las prácticas intelectuales, en fin, sobre el vocablo politización. Y la segunda cuestión analítica a la que me quiero referir tiene que ver con los fenómenos de radicalización política dentro del peronismo. Es decir, vinculada también con estas operaciones de lectura, cuyo efecto ha sido la sustracción de la política y sus formas, el estudio de los fenómenos, decía, no solo ya de la politización, sino de la radicalización, sucedidos dentro de los márgenes del movimiento peronista, así como en sus bordes y en sus intersecciones con otras tradiciones políticas culturales, en la izquierda marxista, el nacionalismo, el catolicismo. En este sentido, yo me voy a circunscribir acá a las organizaciones armadas peronistas de inicios de los 70 y a aquellos que vinculamos, aunque existan polémicas, con la izquierda peronista, que como decía, son las que más conozco. De hecho, el enfoque sobre la nueva izquierda que mencionaba antes, muy al pasar, surge en buena medida en respuesta a los primeros trabajos con sede académica sobre estos procesos de politización y radicalización del periodo que fueron publicados a mediados de los 80. Son conocidos, no los voy a mencionar, pero pienso en los trabajos de Gil Bilusky, en los trabajos de Ollier, en otros más. Trabajos sustentados en una concepción de la política fuertemente consensualista que habían explorado el periodo previo a partir de la revalorización propia de la época de los métodos democráticos parlamentarios, como decía, propios de la llamada transición democrática de los 80. Entonces nos situamos, para pensar esos textos, en un periodo asumidamente refundacional, ¿no?, que se concibió a sí mismo como refundando una época, cuyo régimen de historicidad, podemos decir, se basaba en un corte radical respecto del trabajo, del pasado cercano. Me gusta citar en este punto un trabajo de 2009 de Nora Rabotnikov, en donde ella alude a este periodo como un periodo cuya afirmación requería tanto la impugnación de su pasado inmediato, es decir, los horrores de la dictadura como piso de afirmación de la nueva democracia, pero que también se desacoplaba de estratos anteriores del tiempo, en particular aquellas décadas previas, 60, 70, en que la movilización había excedido con mucho
los canales institucionales que ahora debían relegitimarse en los 80, ¿no? Bueno, justamente aquellos trabajos, decía, de los 80 habían tendido a circunscribir lo que llamaron Nueva Izquierda las organizaciones armadas, enfatizando, lo voy a decir con unas metáforas espaciales, porque voy a después seguir con eso, las diferencias entre el accionar de esas organizaciones y un vasto movimiento popular de carácter espontáneo, se subraya, en que las primeras habrían querido implantarse desde arriba y desde afuera, ¿no? Muy distintas y obstruyendo su carácter democratizador, el de este movimiento. Es decir, como si fueran organizaciones surgidas de la nada, sin lazos con la sociedad en la cual habían emergido. Y lo menciono porque esa perspectiva ochentista sigue estando muy presente en el sentido común, algo se decía o se aludía al inicio, al tiempo que no ha dejado de reciclarse en trabajos académicos que siguen teniendo actualidad, como la reedición de trabajos de Claudia Gil o el trabajo de Besetti, que es muy conocido. En el caso de este último autor, es claro que las organizaciones armadas aparecen desligadas del entramado de activación social y política más amplia y sus militantes capturados, ¿no?, por un imaginario de guerra, violencia. Las analogías con el fascismo son incluso explícitas. De modo que el trabajo desplaza rápidamente las ideas y proyectos de estas organizaciones, de estos militantes, al terreno de la irracionalidad, de vuelta volviendo ininteligibles sus prácticas, lo cual constituye una operación de sustracción de lo político por excelencia, si las hay. Dicho eso, creo que es posible acercarse a estos fenómenos de radicalización y de las organizaciones armadas en particular, sin realizar esa serie de reducciones. Para decirlo con las palabras de un viejo texto de Omar Acha, es decir, que es posible evitar las derivas de una suerte de violentología, donde la primacía otorgada a la violencia ocluye la comprensión de un periodo sumamente complejo, ¿no?, convirtiéndose en el signo de una época considerada desquiciada, desmesurada, irracional, impensable en su propia racionalidad específica. Es decir, de vuelta, formas de sustracción de la política, de la racionalidad, a este tipo de proyectos. Por eso, como para seguir con las metáforas espaciales, como escribimos en un artículo ya hace unos años con Mariela Stavale, creo que decíamos ahí, ¿no?, que es clave pensar a este tipo de organizaciones mirando tanto hacia atrás como hacia los costados, habilitando la construcción de objetos de investigación que si no, no se pueden esbozar y que además, en buena medida, su indagación se ha avanzado, pero también está pendiente en la bibliografía. Con mirar hacia atrás me refiero obviamente a la necesidad de reconstruir los orígenes de este tipo de organizaciones, mostrando los procesos sociales y políticos de los que emergen y que despertaron un conjunto de interrogantes, dilemas, expectativas que atravesaron a amplios sectores de la sociedad, aunque no todos hayan configurado las mismas respuestas a esos dilemas, ni hayan tomado las mismas opciones dentro de las alternativas disponibles. Pero sí que fueron interrogantes de interpelación bastante amplia. Y con mirar hacia el costado me refiero a la necesidad de indagación empírica de las formas en que estas organizaciones pensaron efectivamente y entablaron vínculos con el movimiento de protesta social más amplio. Creo que en definitiva fueron esos nexos, ¿no?, entre política radical, y acá añado no necesariamente armada, y protesta social, unos vínculos que a veces fueron vínculos concretados y otros prometidos o imaginados, a veces exitosos, otras fallidos, que tuvieron modalidades variadas y que no estuvieron obviamente exentos de múltiples tensiones, pero digo, es en esos nexos, a mi juicio, entre política radical y protesta social, que podemos encontrar algunas de las claves importantes para comprender la masividad
de ese ciclo de protesta, así como su posterior desarticulación. Y en este punto creo que hay algo importante, que se trata de evitar figuras como las de la cooptación, que la verdad que para otros temas ya no usamos más, u otras igualmente destinadas a sustraer la agencialidad y la politicidad de ese mundo popular y activista que decidió ligarse de vuelta, no sin tensiones, no sin conflictos, a esas organizaciones armadas o a otras expresiones radicales del ciclo de protesta del periodo. Y para eso me parece que es central pensar esas articulaciones desde la propia dinámica e historicidad de los activismos en cuestión. Como decía al inicio, me parece que en la misma clave puede pensarse la importancia de no reducir esas organizaciones a su solo accionar armado, analizando el trabajo de masas desplegado por sus militantes, sus prácticas políticas no armadas, sociales, intelectuales, culturales, institucionales e incluso su participación en distintos ámbitos de gobierno a partir del 73. Entonces creo que muchas de estas cuestiones que acabo de plantear pueden pensarse a la luz de los trabajos publicados en las actas, que a partir tanto de las mesas de ponencias presentadas en la jornada como de los paneles, reúnen estudios dedicados a este tipo de organizaciones y sus dilemas y a sus diferentes tipos de prácticas, incluyendo, hubo todo un panel dedicado a eso, aquellas políticas desplegadas por la llamada tendencia revolucionaria del peronismo con la que se ligaron y de la que fueron parte de las organizaciones armadas en distintas áreas del gobierno peronista del 73. Último punto, entonces, para cerrar esta intervención, algunas cuestiones sobre el 73 en particular, para poder cerrar también con un panorama más general sobre las actas. Creo yo, me voy a arriesgar, pero creo que esas jornadas tenían la intención, obviamente, de promover el intercambio de investigaciones sobre esa coyuntura y sobre el último gobierno peronista en general, y a su vez creo que podríamos decir que permiten poner en cuestión ciertas operaciones bibliográficas cuyo efecto también tiene que ver con formas de sustracción de lo político, ¿no? Como adelantaba al inicio, en principio porque esas jornadas invitaban, ¿no?, a pensar el periodo en su propia sustancialidad, decía yo, es decir, con su propio espesor y densidad, sin esa deriva teleológica que lo vuelve antesala necesaria de la última dictadura, como destacaba Hacha en la conferencia, y que aquí podemos pensar también como otra operación de sustracción de la política, que es siempre contingencia, agencia y proyectos en disputa, en conflicto, en pugna. En definitiva, como para cualquier otro periodo histórico, uno podría decir, se trata de recuperar, ¿no?, nuestra capacidad de extrañamiento, de reponer la heterogeneidad y la multiplicidad de sentidos que tuvieron en juego en esa coyuntura, de evitar una mirada determinista y reponer la contingencia, de intentar devolverle al pasado la incertidumbre del futuro que experimentaban los actores y también sus múltiples expectativas y apuestas en disputa cuando todavía había, ¿no?, diversas alternativas abiertas, aunque también hubiera tendencias, ¿no? Algo así como los principios básicos del oficio que, sin embargo, parece que a veces se olvidan al tratar estos periodos controversiales y álgidos. Y lo otro, por supuesto, sobre los múltiples sentidos de la democracia puestos en juego en aquella coyuntura, que nos recuerda la potencia y la polisemia, ¿no?, de ese vocablo, más allá de las formas muy valiosas algunos, pero en muchos casos restrictivas también, que asumió la democracia y que fue pensada tras la llamada transición de 1983. Entonces, para cerrar y como invitación a la lectura, ¿qué más se van a encontrar en este libro, en las actas de las jornadas del 73 a debate?
Se van a encontrar con trabajos sobre las organizaciones del periodo y sus dilemas, sobre la izquierda peronista, sobre las que hablé mayormente, pero también sobre otros sectores del movimiento, incluyendo a la derecha peronista y acompañando entonces ciertas tendencias de la bibliografía que cada vez han ido abriendo más ese campo de estudio, así como sobre el avance represivo también de esos años, de ese trienio. También se van a encontrar, y me parece que este es un fuerte del libro, con variedad de estudios que trabajan en el cruce entre universidad y política, desde distintas entradas y en distintos lugares del país, con una impronta federal que fue mencionada, permitiéndonos escapar un poco del porteño centrismo, que ha sido una alerta en los estudios sobre universidad marcada y sobre lo que se viene trabajando bastante, estudios sobre las políticas desplegadas por el tercer gobierno peronista en áreas como la economía, la educación e incluso la política exterior, y también trabajos muy interesantes, algunos de ellos, que nos permiten ahondar en cuestiones de orden metodológico. Uno podría decir algo que da cuenta ya de cierta reflexividad sobre este campo de estudios, ya sea, por ejemplo, en torno al uso de categorías nativas en los estudios sobre estos temas, ya sea en relación con el trabajo con fuentes orales, la existencia de archivos y reservorios documentales útiles para el abordaje del periodo, o la posibilidad, por ejemplo, de realizar indagaciones sobre estos años a partir de trayectorias o itinerarios biográficos. En fin, todo eso entonces y mucho más van a poder encontrar en estas actas, así que, bueno, espero haber podido darles ganas con estas palabras de acercarse a la lectura del libro que está a punto de aparecer. Bueno, muchísimas gracias, Mora, la verdad impecable tu presentación. Nos invita a pensar y repensar una y otra vez este trabajo. Quería simplemente hacer una aclaración también, porque tanto las jornadas como las actas tuvieron el trabajo en conjunto de todo el comité organizador. Acá están Pablo Garrido, Cecilia Gascó, Nicolás Codecido, también Jessica Murphy y Silvina Monen, que además son autores de la introducción, junto con Darío Pulfer y conmigo, así que quería destacar ese trabajo colectivo. Recién Mora, cuando estaba por cerrar y dijo que las jornadas invitaban, hubo ahí un hermoso furcio, porque estaba por decir inventaban, en vez de invitaban, y me hace pensar que realmente hay algo para inventar y reinventar, como en todo, ¿no? Como en toda construcción disciplinar, en todo campo de estudios, pero hay algo del periodo que sí fue un motivo que nos impulsó a armar las jornadas, y es que nos parece que había, o que hay todavía, pero que esperamos que también este tipo de eventos y este tipo de publicaciones ayude a desandar ese camino, pero todavía, me parece que hay cierta atomización y poco diálogo entre estudiosos, estudiosas que trabajan de alguna manera el periodo, pero desde distintas perspectivas, desde distintos campos disciplinares y temáticos, ¿no? Es decir, si bien hay grupos que vienen trabajando, como el grupo de La Plata, en el que participa Mora, nosotros, otros grupos que participamos más o menos de los mismos ámbitos, hay muchos otros trabajos que vienen de pensar el periodo desde sus propios campos temáticos, como puede ser las políticas sanitarias, las políticas de vivienda, ¿no? Todo lo que es políticas públicas se trabaja más desde lo sectorial que desde un campo en el que podamos dialogar respecto de un mismo objeto, de un mismo periodo, como puede ser el peronismo del 73 al 76. Y así sucede con otros temas. Mismo los estudios sobre universidad, a los que sí pudimos interpelar bastante en las jornadas, hemos recibido muchos trabajos sobre universidad, pero sobre otros temas capaz no tantos, ¿no? Como que puede haber una cierta sobrerepresentación
de los estudios sobre universidad en estas actas respecto de otros temas. Pero bueno, justamente sí, me parece que las jornadas tenían la intención de invitar a ese diálogo, y esperamos que se haya contribuido, aunque sea un poquito. Bueno, este es el momento en el que abrimos el micrófono, abrimos el chat para las preguntas. Yo veo una mano levantada ya, así que podemos empezar por ahí, de Rosarito Farías. No sé si fue una levantada de mano intencional, pero si es así, está abierto el micrófono para preguntar o para comentar. Y si no, bueno, ante el silencio evidente, puede seguir circulando la palabra, el micrófono. ¿Quién se anima? Y vamos a bancar el silencio incómodo de 10 segundos más, porque a veces es necesario ese momento. No sé si ahí José Iván Elizondo recién. Acá José Iván dice que va a ir poniendo por escrito porque está desde el celu. Bueno, mientras tanto, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Ahí Vicente Pulita. Vicente pidió. Vicente pide si lo pueden desmutear, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Yo tendría una pregunta que me pareció muy interesante en la introducción y lo que habló Mora. Más allá de que el peronismo a lo largo de la historia en Argentina se volvió algo conflictivo por la confluencia, digamos, de ideas. Mucho tiempo se estuvo con un peronismo, digamos, acéfalo, o un peronismo huérfano, digamos, que hizo que hubieran unos extremos que nos llevan, digamos, a que haya una confluencia, no una convergencia de ideas, sino una escisión que llevó a que a través del tiempo el mismo fundador, el mismo padre, digamos, lo vea como una degeneración, digamos. Pero la pregunta sería la concreta. ¿Hasta qué punto pudieron afectar, digamos, la evolución del peronismo, esta decisión, esta división de ideas, digamos, el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha? ¿Hasta qué punto pudo afectar, digamos, la evolución del peronismo y de qué manera repercutió en la política de la Argentina?
La pregunta para quién es. Para vos, Mora. Seguro. A ver, ¿qué me gustaría en relación con la pregunta? Pensar. Me gustaría partir pensando en la necesidad de corrernos de la idea de que el peronismo tiene algo así como una esencia fija, ¿no? Que entonces estaría claramente delimitada de un momento y para siempre, y que entonces se habría desvirtuado en algún momento, como si tuviéramos siempre un parámetro contra el cual contrastar la verdad del peronismo. Yo partiría de pensar que el peronismo fue siempre un movimiento complejo, que no estuvo construido de antemano, y que no responde a una esencia fija que fuera su verdad, contra el cual, digamos, pensaríamos sus desviaciones. Porque incluso el peronismo fue pensado así. Es como una desviación de lo que debería ser, ¿no? Las derivas de la historia argentina. Entonces, no haría lo mismo con el peronismo, y pensaría que en cualquiera de los momentos históricos en que nos enfrentáramos a pensar qué es el peronismo, qué es esto, para decirlo con palabras de Martínez Estrada, tendríamos que ponernos a pensar en las disputas de unos actores dentro del peronismo, disputando quién tiene, ¿no?, la verdad para decir quién es peronista, quién no es peronista, etcétera, etcétera. Es decir, como una construcción en permanente disputa. Habiendo dicho eso, tomo lo que dice Vicente para tomar nota o subrayar la dificultad específica que a todos esos problemas de definición y de disputas materiales muy concretas, ¿por qué es el peronismo? ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? Bueno, los años de proscripción, los años del movimiento huérfano, como decía Vicente, o los años de Perón en el exilio, le dan a todos estos problemas una impronta muy específica por la distancia del líder exiliado, por una palabra cuya efectividad en el momento no estaba tan clara como la vemos ahora, donde había neoperonismo, es decir, donde muchos actores dentro del peronismo trataban de heredarlo, podría decir, anticipadamente, ¿no? Digo, pensar que siempre hubo esas disputas, y sí, obviamente, pensar que en los inicios de los 70 esas disputas fueron especialmente álgidas, digamos, ¿no? Pero con el retorno del líder al país, digamos así. Pero me gustaría pensar un poco la intervención de Vicente. Es absolutamente, como dice Vicente, entendiendo el contexto mundial, se me fue la última frase, pero el contexto mundial durante el cual Perón estaba en el exilio, pero sí pensando que el peronismo siempre es el resultado emergente de unos actores, de unas disputas, ¿no?, dentro del movimiento. Y sí con las especificidades que Vicente también decía, porque en todos los periodos, todas las coyunturas del peronismo no imprimieron las mismas marcas a esas disputas internas. Eso por mi parte. Gracias, Mora. No sé si estaba funcionando para habilitar el micrófono, así que cualquier cosa levantan la mano y así Viviana los habilita en todo caso. Yo la veo a Cecilia Gascó. A Cecilia. Sí. Sí. No sé si está pudiendo habilitar el micrófono. No está pudiendo habilitar el micrófono, Viviana. No sé si se puede habilitar a todo el mundo. Mientras tanto, José Iván Elizondo había preguntado si el trabajo está situado geográficamente, si había fuentes del interior del país. Bueno, es una compilación de ponencias, con lo cual las jornadas fueron abiertas, hemos recibido numerosos trabajos y los autores que quisieron publicar se publicaron, y bueno, obviamente que hay trabajos de distintas escalas geográficas, pero no es que nosotros hayamos delimitar eso, más que invitando a ciertos colegas conocidos para que participen, y sí tuvo la intención de los paneles y de
y de toda la organización del Congreso, como decía Darío al comienzo, de dar cuenta de ese diálogo que es federal, ¿no? Del campo de estudio. Así que bueno. No sé si Cecilia pudiste habilitarte. Sí, ahí está. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mora, por la presentación. Y yo quería retomar algo que vos planteaste con respecto a las operaciones de lectura, ¿no? Y lo trajiste a Benjamin. Y me interesaba eso por lo que dijiste después también de recuperar esas experiencias derrotadas, ¿no? Para no tener una mirada teleológica y poder recuperar esos posibles futuros o esas diversidad de alternativas que tenían los actores, ¿no? Entonces, nada, si podías por ahí ampliar un poquito más, porque me interesó esa Benjamin o algún otro o otra lectura que nos ayude a seguir pensando el peronismo y específicamente el periodo 73-76, ¿no? Así que gracias. Supongo que dependería de los problemas que uno se plantee, ¿no? Sobre ese periodo, como de cualquier otro. ¿Cuál sería nuestro problema como para...? Bueno, yo tiendo a pensar mucho la teoría como caja de herramientas. Entonces, a partir un poco del problema que uno construye como investigación, digamos, como el problema de investigación, tiendo a pensar esas herramientas analíticas que nos permiten construirlo, abordarlo. Me parece que lo de Benjamin es especialmente interesante, pero bueno, los historiadores acá presentes tienen todo un bagaje de lecturas posibles para pensar de otro modo el tiempo. Yo diría así, ¿no? Como la densidad de lo temporal, más allá de la cuestión cronológica. Porque bueno, la teleología, ¿no? O esa idea de que hay una suerte de germen que se desenvuelve, los historiadores siempre llegan tarde, decían por ahí, o diría Hegel también, ¿no? Bueno, esa cosa de que había un principio inscripto que se desenvuelve y que tenía, ¿no? Como un único y drástico final. Bueno, esas son como miradas, pero que tienden a converger después, me parece, con algunas lecturas que nosotros, por supuesto, que tomamos como intelectuales, como trabajadores, digamos, de estos temas, que tienen que ver con balances retrospectivos, también de actores de la época, que han vivido esas experiencias, que las miran desde un presente, en que se han resignificado, ¿no? Entonces, la idea de que lo mismo cuestionaba con la cuestión del vocablo politización, ¿no? Ahí lo que funciona en esos textos es una suerte de alerta. Eso es un poco lo que cuestionábamos. Hay como una alerta de peligro de cruce con lo político. ¿Qué es aquello que puede pasar si determinados campos de práctica se cruzan con lo político? Terminan en el empobrecimiento de las prácticas. Bueno, no siempre. O sea, hay muchos ejemplos, y por eso hablábamos de estudios empíricamente fundados, que más allá de esas teleologías, nos muestran toda la productividad de algunas hibridaciones, ¿no? Pero en todo caso lo que se cuestiona ahí es el carácter necesario de esas derivas. Igual que cuando hablábamos de otras operaciones de lectura en términos de la cuestión de la radicalización, ¿no? Entonces, bueno, radicalización igual revolución, igual totalitarismo, igual matriz totalitaria, ¿no? Que son cosas que se pueden ver en las lecturas de Hill. Entonces, ahí hay ciertas derivas, ciertas necesariedades lógicas que tienen mucho de balance de época, de alertas, y que ponen en juego una dimensión de lo temporal. Por eso, traer a Benjamin es también como un recaudo frente a la teleología. Esa idea de, bueno, también devolver la contingencia, que es eso de lo cual está hecho la política, de futuros abiertos. Por supuesto que no están abiertas todas las alternativas, porque hay condicionantes, hay bases materiales, hay coyunturas políticas que constriñen a los actores, pero aún así, si pensamos en la agencia, nunca hay una única opción. Y eso delinea la historia. Entonces, bueno, me parecía que traer a Benjamin tiene que ver un poco con tratar de reponer esos, en términos políticos más generales, esos futuros posibles que quedaron truncados, ¿no? Bueno, y ahí cada uno hará su reflexión sobre qué es lo que le parece potente de algunas revisiones históricas, qué ilumina, por qué nos motivan, que son como cuestiones meta-empíricas, ¿no? Pero también hay ahí una reflexión sobre lo temporal.
ni teleológico ni solo cronológico. Por eso digo, ahí hay una cuestión para pensar que tiene que ver con el modo de pensar la historia, pero también el tiempo, como algo socialmente construido. Bueno, eso me parece que se nos pone todo el tiempo en juego, no solo en lo que investigamos, incluso en la forma de escribir, en ciertos giros, ¿no? En cierta narrativa. Me parece que Benjamin y otras lecturas, bueno, yo en su momento usé un poco Koselleck, que me sirvió, ¿no? Y pensar en las huellas, y pensar en las expectativas de los actores, de modo que en un estrato de tiempo uno pudiera pensar simultáneamente pasado, presente y futuro. Pero bueno, uno va a ir buscando sus herramientas. Me parece que estas en particular, de las que hablábamos, tienen que ver con ciertos modos de pensar el tiempo y de refutar otras formas de pensar el tiempo que están muy teñidas también de balances retrospectivos, de lecciones o autolecciones políticas que a partir de la escritura se buscan dar. No sé, por ese lado pensaría. Mora, te hago una consulta, una pregunta. Vos trabajaste el concepto de radicalización, que también lo mencionaste, que lo trabajaron en un artículo que me parece súper interesante, un capítulo de libro sobre los conceptos de radicalización y politización. Te pregunto, porque muchas veces me da la sensación de que aparece la idea de la política radical o la radicalización política como sinónimos de izquierdización, ¿no? Hay algunos trabajos, como Juan Carnaghi, que plantea la importancia de revisar la categoría para que pueda ser pensada también para las derechas, ¿no? Porque también las derechas se radicalizaron. Y ahí se me abre la pregunta por la definición, ¿no? De radicalidad, de radicalización. ¿Vos estarías de acuerdo en que es una categoría que también es útil para pensar las derechas? Y en ese caso, ¿qué recaudos podemos tener cuando trabajamos las organizaciones de izquierda y nos referimos a ese proceso? Sí, yo estoy muy de acuerdo en no sacarle la política a la derecha, digamos, ¿no? Como, a ver, en principio, ¿cuál era nuestra intención en ese trabajo? No tenía que ver con dar una definición nosotros de qué debía entenderse por radicalización. Como hicimos con politización, lo que nosotros queríamos ver es cómo se usaba y qué sentidos producía en la bibliografía que apelaba al término. Porque en algún sentido también metaempírico, esto es una discusión también como ético-política, ¿no? Se emparenta un poco con las discusiones sobre el fascismo, ¿no? Entonces, si el fascismo puede llamarse revolucionario, radical o no, no sé si se acuerdan las viejas controversias que podía sostener Hobsbawm con otros historiadores y demás. Nosotros en ese artículo efectivamente revisamos el término sosteniendo que se usaba y que podía usarse. Ahí hay unas citas, consultamos a gente que estudiaba las derechas para pensar la utilidad del concepto de lo radical, y nosotros veíamos que efectivamente era un uso que trascendía lo normativo. Es decir, que radical no era sinónimo de bueno o sinónimo de afín a las tendencias a las que yo puedo sentirme más cercana, ¿no? Sino que, y ni siquiera era sinónimo de lo armado. Ahí veíamos distintos planos. Evidentemente podía haber políticas de izquierda radicales no armadas. Es decir, no es lo armado o las armas lo único que definía lo radical en algunas acepciones, y efectivamente destacábamos el uso de lo radical para las derechas. Que sí, que a mí en particular me parece que es pertinente y útil, productivo. De hecho, hoy en día es una de las acepciones que se utiliza para diferenciar a ciertos fenómenos, bueno, conocidos por todos nosotros, en relación a las derechas conservadoras o más tradicionales. Y ahí nosotros lo que íbamos haciendo era distinguir dimensiones de análisis, radicalidad en los discursos, radicalidad en las prácticas, ¿no? Revisando la bibliografía. Si vos me preguntas a mí en particular, sí. Me parece que sí, que hay un fenómeno de radicalización de las derechas, más allá de la polémica que se sobreañade a ese debate, y es si entonces podemos distinguir entre izquierda y derecha, ¿no? Entre esos sectores. Para mí sí, para mí es una categoría útil. Y decía, me parece
que no hay que sustraerle a la derecha las posibilidades de ser analizada como un actor político. Ni siquiera, o sea, no hay que hacerlo ni en términos analíticos ni en términos políticos. Hay que poder pensar a la derecha, y estoy muy de acuerdo con que hay muchas de nuestras categorías analíticas que usamos para pensar la izquierda, que habrá que ver si son productivas o no para pensar a las derechas. En buena hora sí lo son. Es decir, que son actores, que tienen itinerarios, trayectorias, motivos que los impulsan a la acción política, lazos afectivos que los hacen juntarse. Quiero decir, un bagaje de categorías para pensar los movimientos sociales, ¿no? Y movimientos que pueden resultarnos más afines, que pueden servirnos para pensar a las derechas. Que el fin es ese, que podamos pensarlas, que podamos entenderlas, y que si el concepto de radicalidad sirve para eso, en buena hora. No diría yo cosas del estilo de política hacia la izquierda y la derecha no. O afectos tiene la izquierda y la derecha no. Clarísimo. Bueno, Sebastián Jiménez en el chat pregunta, ¿el 73 es el periodo más fecundo en cuanto al encuentro de la izquierda y el peronismo? Si bien siempre tuvo el peronismo alguna impronta social o socialista, es muy interesante tomar los proyectos truncos de ese año porque se parece bastante al actual progresismo. Y más adelante, el 73 empieza con el triunfo político arrasador y termina con el asesinato de Rucci. Es interesante recuperar los proyectos que se pensaron en ese momento y fueron tragados por la coyuntura política. Incluso el proyecto nacional de Perón del 73-74 tiene cosas bastante aprovechables ahora. Bueno, yo los voy a invitar a escuchar, bueno, a leer las actas sí, pero también a escuchar a muchos de los colegas y las colegas que van a hablar en el, ¿no? Si yo no me equivoco, yo vi el programa, que van a hablar en los otros encuentros del ciclo. Pienso que hay trabajos fundamentales. Leí un trabajo en las actas, voy a hacer una mención, perdón, en singular, pero de un trabajo que me encantó, que es, por ejemplo, el de Nicolás Codecido sobre las tendencias revolucionarias como categoría nativa. Quiero decir, hay muchos colegas, pienso, por supuesto que también la intervención que seguramente haga Valeria Caruso sobre Elise Guren. Hay muchos compañeros y compañeras, no voy a mencionar a otros, menciono solamente los que se me vienen a la cabeza o porque los leí en las actas o porque los vi en el programa, que son experiencias, lo voy a decir de dos maneras, que efectivamente existieron desde el gobierno peronista del 45, uno podría decir sectores. Creo sí, algo de alguna parte de la pregunta hablaba de la diferencia. Yo creo que sí podríamos pensar en los 70 como el momento de la masividad, o ni siquiera voy a decir masividad, voy a decir en la extensión un poco de estas corrientes dentro del movimiento, es decir, extensión en predicamento al interior del movimiento, que quizás era lo más difícil, y también hacia afuera del movimiento. Es decir, la capacidad, por ejemplo, de interpelación de la izquierda peronista hacia sectores aún no peronistas, pero en proceso de peronización, y también de ganar espacios adentro del movimiento peronista. Quizás me animaría a decir en los 70 hay una extensión de la importancia, que igual nunca fue mayoritaria, pero de esos sectores en el marco del movimiento, diferenciando de otros momentos en que siempre fueron corrientes fundamentales para el análisis de ciertos procesos, pero por ahí no determinantes en los destinos del movimiento. Pero dicho eso, los antecedentes son de una relevancia fenomenal, porque uno lee a Cook y puede leer muchas de las reflexiones de las organizaciones armadas de los 70 respecto a los modos de elaborar el cruce entre izquierda y peronismo. Y como en el caso de Cook, muchos otros que además, los duros, digamos, un montón de corrientes que los colegas que trabajan estos temas en los 60 y 70 vienen reconstruyendo con muchísima seriedad. Además de eso en sí mismo, de vuelta, con su propia sustancialidad en términos de momentos de encuentro entre izquierda y peronismo, peronismo y marxismo, bueno, también hubo encuentros entre peronismo y izquierda socialista, son mojones imprescindibles, aun si lo que a uno le interesa es pensar ese cruce en los 70, porque forman parte de las propias genealogías que en los 70 armó la izquierda peronista. Respecto de, hablando de inventar, porque siempre,
cuál era la tradición selectiva dentro del movimiento con la cual se iban a afiliar, ¿no? Afiliar de filiación, no de afiliar, sino de aquellas genealogías en las que se iban a ubicar como una pieza más. Entonces, efectivamente, los 70 no son una novedad. Había en la época esa, ¿cómo decirlo?, esa parodia, ¿no? Que se reía de los montoneros, que decían los montoneros se creen que... ¿Cómo era lo de la película de Cine Continuo? Que la película empezó cuando ellos entraron al cine, no me acuerdo ahora la metáfora, pero efectivamente si alguien pecó o cayó en esa ilusión como actor de la época, que no creo que siempre haya sido así, es más bien una parodia, una ironía, parte del combate. Nosotros, digamos, como estudiosos de la época, no deberíamos hacerlo, y además apenas uno se cruza con una fuente, se encuentra enseguida con las citas, con las filiaciones, que eran también, ojo, formas de legitimarse de unos actores que a veces habían llegado hacía poco al peronismo y que entonces tenían que filiarse con una tradición de vieja data, legitimar ciertas hibridaciones dentro del movimiento con antecedentes ilustres y demás. ¿Qué más? Lo de los proyectos del 73, lo mismo. Yo creo que en las actas, ¿no? Alguien en la intervención decía que había, o llamaba la atención sobre el interés de pensar algunas de las políticas desplegadas por el gobierno del 73. Creo que eso estuvo muy presente en la intención de las jornadas y que en las actas se van a encontrar con trabajos que reconstruyen empíricamente algunas de las iniciativas desplegadas por el tercer gobierno peronista, a veces truncas en el sentido de que no pudieron llegar a desplegarse, de que las contradicciones dentro del propio movimiento no dejaron desplegar algunas de esas iniciativas. También los estudios sobre la participación de sectores de la juventud, de la tendencia, de la izquierda peronista en el Estado, dan cuenta también de esas iniciativas. Me parece que tanto las actas como algunos de los paneles que va a haber después les van a permitir, o sea, recomendaría que se inscriban para escuchar a los compañeros y compañeras que se van a dedicar específicamente a eso, que está muy bien, que hay ahí puntos interesantes, me parece, ¿no? Por ahí me olvidé alguna parte. ¿Pregunta? Mariela. Hola, ¿cómo va? No, yo una cosita para hacer, haciendo pie ahí un poco lo que decía Muri recién. Pero digo, sumo algo breve, pero es imposible, pensaba, la escuchaba en la respuesta, pensar el 73 como condensación de esos cruces, ¿no? Pensando en la pregunta del compañero entre izquierda y peronismo, sin pensar en los 60, en las confluencias que comienzan a forjarse durante el periodo largo. No solo en términos, digo, Mora mencionaba a Cook, a Alicia Buren, también pensando en ella, pensándolo en términos de trayectorias, sino sobre todo en términos de experiencias, eso que Alberto Boza pone en términos de expectativas y frustraciones para explicar cómo va dándose la articulación de esa izquierda peronista como campo ideológico en el que después se van a inscribir los actores que van a ser protagonistas en los 70, si quieren ponerlo en términos de década corta, digamos, ¿no? Pero sus proyectos y sus apuestas, es imposible pensarlas desacopladas de ese periodo largo que abre, bueno, si se quiere pensar en la resistencia en adelante. Pero incluso para pensar en los proyectos frustrados del 73. Resulta bien útil, ¿no? Bueno, pensar en las apuestas, en los proyectos que se pusieron en juego en los 60 y se frustraron, en las formas de hacer política que tampoco dieron frutos, también pensando cómo se fue dando el proceso de radicalización y de politización, y haciendo también, linkeando con lo que veníamos hablando, lo que venían hablando antes. Nada, eso. Sí, yo voy a volver, ahora le dejo la mano a Carlos, algo que charlábamos con Cecilia, volviendo sobre la cuestión de la historicidad. Yo estoy como muy a favor de lo que plantea Mariela, pero bueno, también voy a defender mucho la posibilidad de estudiar una coyuntura, en este caso la coyuntura del 73. Una historia siempre es todas las historias, pero uno puede, digo, respecto de formas de abordaje, analizar una coyuntura y reponer la historicidad o la densidad que tienen los cruces que eclosionan
en los 70, eso tiene que ver con el abordaje que haga uno sobre eso, ¿no? Pero bueno, nuestra preocupación siempre es no ver como esos fenómenos surgidos de la nada, sino reponer ese conjunto de procesos que además interpelaron a conjuntos sociales amplios. Porque como después lo que se hace, lo voy a decir brutalmente, en la teoría de los dos demonios, es despegar como la punta de dos icebergs, en donde la sociedad termina siendo algo así como un conjunto inocente que no tiene nada que ver con lo que ocurrió, nuestra preocupación es siempre el eslabonamiento, digamos, con las amplias tradiciones, con los vastos sectores sociales. Ahora, dicho todo esto, que son un poco nuestras prevenciones de siempre, ahí es una cuestión metodológica de cómo tratemos el tiempo, cómo tratemos la densidad temporal, porque existe la posibilidad del análisis, lo dijo Gramsci, ¿no? Podemos analizar una coyuntura. Hay que pensar cómo lo hacemos y hay que pensar que es imposible entender el 73 y todo lo que decía Mariela. A veces es una cuestión también narrativa y metodológica de cómo uno repone esa densidad en una coyuntura corta y vertiginosa, ¿no? Que no se entiende sin lo anterior, pero que también tenemos que poder pensar como punto de condensación. Bueno, lo que decía Mari. Carlos, Nacho. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo más que todo quería felicitar a Mora por la intervención. La verdad, muy claro, muy prolijo y tan claro en lo oral como en lo escrito, cosa que es difícil congeniar o estar a la par. Pero yo te quería hacer una pregunta, no quiero meter tanto bocado, pero tenía, creo que ver en parte con lo que estabas diciendo recién, en respuesta a lo que dijo Mariela. Y yo te pregunto, por ahí puedes no coincidir claramente, pero ¿por qué es tan, o si vos encontrás, por un lado, por qué es tan difícil, digamos, abordar la vinculación que forjaron las organizaciones armadas con, si querés, el amplio movimiento de masas, el movimiento de bases, el activismo, sectores no armados? ¿Por qué es tan difícil? Por un lado, si coincidís que es difícil, y cuáles serían las razones principales que vos encontrás. Y además que, bueno, ese es un elemento fundamental también para, de alguna manera, contestar sobre todo a, bueno, toda la bibliografía que vos marcaste, que tiene que ver con esta ininteligibilidad de las prácticas en función de analizar una época, básicamente, con otro tipo de biblioteca más arendtiana, más lefortiana, que tiene continuadores, no quedó solo en el 80, pero tiene continuadores actuales, y que creo que el concepto de nueva izquierda, como lo planteó Torti, que si bien tenía algún antecedente, pero bueno, Torti, a raíz del laburo que empezó a hacer en La Plata y que claramente tuvo muchos continuadores y discípulos y discípulas, marcó como una manera de, yo creo, bien, en el sentido de decir, la nueva izquierda son las orgas, pero no son solo las orgas político-armadas, pero sin embargo también ahí hay una especificidad de las organizaciones armadas. Sí. Yo igual reivindico la vinculación, cómo buscaron vinculaciones, pero bueno, tengo el mismo objeto de estudio que tenés vos, que tuviste al menos, y es una organización armada y marca especificidades. Su relacionamiento con otro sector no armado no es lo mismo que podría ser el de un partido político, entre muchas comillas, tradicional. Entonces quería, bueno, si podías de alguna manera eso, lo difícil que es analizar estas organizaciones en su vinculación con el movimiento no armado, o el movimiento de masas, o como se lo quiera llamar. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Con todo, me refiero a la importancia, me refiero a la dificultad y me refiero también a la especificidad y a los dilemas. Sí. Es decir, una vez que pasemos del todo este debate, nos vamos a enfrentar con otro. Ya lo estuvimos haciendo en el Interescuela, que es un poco llamar la atención, bueno, el hecho de que las organizaciones armadas no puedan reducirse a su práctica armada no significa que podamos obviar las tensiones que plantea a las prácticas no armadas el accionar armado, que lo plantea y que lo planteó en un montón de coyunturas específicas complejas. Después vamos a ver cómo lo miramos eso, pero eso no significa que esos conflictos y esas tensiones no estén. Yo una primera cosa que diría respecto de la dificultad, esto lo hemos hablado bastantes veces, cuando vos avanzabas con alguna reconstrucción empírica, con algún frente de masas, yo decía, para mí es por ahí. Yo voy a decir una cosa, primero, esto es difícil
porque implica un trabajo de reconstrucción empírica que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Por lo menos si lo queremos hacer trascendiendo la voz de la organización y sus documentos. Es decir, por eso yo hablaba también de la agencia de los activistas. Si ya no vamos a hablar de categorías viejas, vetustas, como la de la cooptación, ¿no? Cada vez que pensamos en la relación entre los movimientos sociales y el Estado, o los movimientos sociales y la política, entonces suponemos que los actores pueden ser agarrados de los pelos y llevados a lugares donde no quieren ir. Si vamos a dejar a tratar a la gente o a los militantes de esa manera, resulta que también tenemos que, para mí, analizar esas ligazones, tanto desde lo que dice la organización con la que se ligó, pensando en los sentidos que le atribuye esos nexos, a la función que le daba, desde sus documentos o desde sus dirigentes, como atendiendo a los motivos por los cuales los activistas decidieron ligarse a esas organizaciones, que en definitiva les implicaban un riesgo, porque tenían también determinados ideales, y buscaron esos nexos. Para mí un ejemplo sumamente enriquecedor y productivo es el libro Los zapatos de Carlito, de Lorenz, para pensar esa agencia del activismo. Por distintas escenas que plantea respecto de su tensión con Montoneros y la agencia y la politicidad que Lorenz le da a esos activistas que deciden ligarse con Montoneros. Entonces, me parece que hay algo ahí que es una dificultad que tiene que ver con que es algo muy difícil que hacer. Y todos estos textos con los que debatimos no hacen investigación empírica. Porque sí, no hacen investigación. O sea, tiene una tesis sobre la radicalización y sobre el peso de los imaginarios y sobre la captura de las ideas sobre los sujetos, pero bueno, después todos los frentes fueron distintos, entonces ahí hay mucho laburo de fuentes y de entrevista, y me parece que hay que reponer la mirada de los activistas que buscaron ligarse. Entonces, es un trabajo cada vez más complejo y cada vez más esforzado por parte del investigador. Y entonces es difícil tener un panorama general, es pieza por pieza. Bueno, vos sabés, como muchos, de la dificultad de ese tipo de reconstrucciones empíricas. Pienso también, siempre lo mencionamos, el trabajo de Horacio Robles sobre las unidades básicas del peronismo de La Plata que decidieron ligarse a Montoneros. Entonces, algunas se crearon en los 70 y se ligaron, pero otras son, voy a decir así, reconversiones de viejas unidades básicas del peronismo platense. Entonces empezó a estudiar la JP del 57, que en determinado momento eligen ligarse a Montoneros. O sea, ahí hay un montón, universo de sentidos, incluso puede estar en tensión, y muchas veces lo estuvo, ¿no? Esos motivos, esas agencias del activismo es lo que plantea Lorenz en un momento de tensión, ¿no? Entre lo que pasa entre algunos trabajadores del astillero y Montoneros. Entonces, la primera me parece que es una dificultad de espesor empírico, hay algo ahí casi de trabajo etnográfico, y por eso mismo, a mí me resulta un trabajo sumamente valioso, y es difícil decir cosas ancladas empíricamente, y quien las puede decir pocas veces puede dar un panorama general, porque por ahí estudio en profundidad algún sector, a mí me parece muy valioso. Y eso diría respecto de las dificultades. Operan mucho la cuestión de las memorias, opera mucho lo que pasó con la última dictadura militar, la posibilidad de encontrar activistas, de reconstruir algunas tramas muy de base. Hay ahí palabras menos públicas, menos fáciles de acceder, ¿no? Activismo más de base que es mucho más difícil encontrar. Y después me parece que hay algo que vos reponías al final con lo que también estoy muy de acuerdo. Ahí hay un montón de cosas que, habiendo existido esos vínculos y reivindicando que ahí hay parte o clave explicativa de la envergadura del fenómeno, y con esto me refiero a ese proceso de contestación generalizada del 70, que incluye al peronismo, pero lo excede, bueno, que esos vínculos hayan existido no significa que hayan sido fáciles, que no haya habido tensiones, y que en algún momento ahí haya habido también parte del problema o de lo que, además de la represión, que a veces no se dice o no se coloca en la contingencia del análisis todo lo que debería, de las dificultades de afrontar la represión, también tuvo que ver con problemas en esos nexos. Entonces, decir que hay que estudiarlos y que ahí hay clave de muchas cosas no significa ni que fueran fáciles, ni que no estuvieran llenos de tensiones,
O lo que dice Fernanda cuando habla, Fernanda Tocho, cuando estudia la participación de militantes de la izquierda peronista en el gobierno y estudia sus prácticas institucionales, que ella sea capaz de mostrar todo el despliegue y la productividad de ciertas políticas públicas encaradas, por ejemplo, en el gobierno de Vidgain, no significa que no hubiera un montón de dificultades y de tensiones con la superposición de lógicas diversas entre quienes hacían política institucional y quienes estaban en otros frentes de lucha, digamos así, o que las acciones fueran siempre convergentes. Lo podemos pensar en el caso clásico de los sindicatos. Era siempre convergente la acción o lo que estaba pensando el activismo sindical con una acción armada hecha en esa fábrica. Bueno, a veces sí, a veces no. Habrá que estudiar caso por caso, pero sí me parece que lo que decís es interesante, porque hay un dilema, porque las organizaciones armadas no se reducen a sus prácticas armadas, pero bien que las tienen y que conviven con otras prácticas cuyas lógicas son diversas. Pero uno puede pensar, hay momentos en que eso se potencia y que hay mucha atracción hacia esas formas de acción política y otras que no. Habrá que detectar esos puntos un poco de dispersión también en ese ciclo de protesta en esos años. Bueno, eso para conversar un poco con tu intervención. Bueno, Carlos y Mariela, que tomaron la palabra, van a estar el viernes, así que puede ser un tráiler. ¿Qué hacemos para la publicidad? Dame, claro, que invite a conectarse también el viernes. No fue a propósito, no fue tu hermano. Tiene la mano levantada Miguel Salinas. Yo quiero también aclarar que se me desconectó un cachito y volví a entrar y se me perdió todo el chat, así que no sé si alguien preguntó algo por el chat y si hay comentarios también que pueden abrir el micrófono, a lo mejor es más fácil que recuperar algún comentario. Vi que había un comentario de Santiago Acuña también antes, pero que no sé a qué respondía, así que si quieren tomar la palabra, bienvenidos, bienvenidas. Miguel. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, me sorprende sobre todo lo que Mora, cómo habló, porque muchas veces no se toca el tema de lo que es la izquierda o la derecha peronista. Muchas veces yo no lo he escuchado por hablar, sobre todo en la gente común. O sea, desconocen el contexto muchas veces, la gente, no sé, común, en el sentido de que no estudia historia o no se ponen a estudiar. Me ha tocado con personas. Lo que sí me llama la atención es que usted mencionó a Cook, ¿no? Si bien Cook estuvo dentro de lo que se conoce como la primera guerrilla llamada Uturuncus, si no me equivoco, y que fue, ¿cómo le puedo decir? Él representaba a la izquierda peronista. Eso me llamó también mucho la atención. Él quería algo así, tipo al estilo de Castro, como en Cuba, mayormente, si no me equivoco. Y que sé que su origen estuvo en Tucumán, puede ser, si no me equivoco. ¿Es Uturunco? Sí, con respecto a eso, sobre los uturuncos. Como primer guerrilla peronista, dirías. Exactamente. Como Cook tiene como una ilustre y larga tradición dentro del peronismo. En ese sentido no lo ubicaríamos como un personaje marginal. La apuesta cubana que remitís es cierta. Bueno, y por ejemplo, Valeria Caruso podrá hablarnos no solo de Cook, sino también de Alicia Eguren y sus apuestas por seguir de algún modo radicalizando el movimiento en esa dirección. Pero tenemos que pensar a Cook, por eso también me parece a mí el carácter estratégico de filiarse con él de algunas organizaciones, como un personaje de raigambre peronista, de mucho vínculo con Perón, de haber, bueno, no voy a sacar como su laudo, su lustro, pero de haber ocupado posiciones institucionales, oficiales muy importantes dentro del partido. No podríamos decir que fuera un personaje marginal, si bien luego conocemos por ahí parte de su trayectoria por su, digamos, por su correo con Perón, en donde se ha sido analizado, bueno, cómo parecían hablar a veces en sordina, igual que el caso de lo que mencionaba Valeria con el caso de Elise Guren, pero estamos pensando en figuras como muy propias del riñón del peronismo, no personajes así marginales. Si uno se pone a buscar sobre Cook, hay muy poca bibliografía en internet.
yo lo he buscado y sobre lo que es uturuncos. O sea, me cuesta por ahí tratar de encontrar. Por ahí buscar bibliografía de Miguel Maceo, que hace poco ha estado publicando cuestiones sobre Cook, puede ser interesante. Seguramente por ahí no está en internet, pero hay que rastrear ahí. Hay libros, hay producción. Hay un libro de Salas sobre los uturuncos también. Tenemos acá una especialista, Darío Pulfer, en Cook. Claro, ahí está, por favor. No, hay que ir a Salas. Ahí está la referencia al vínculo, que Cook no fue directamente a Tucumán, sino que fue a través de Guillén y de algunos grupos de comandos de la resistencia reclutados. ¿Está hablando de provincia como Santiago, Catamarca? ¿Puede ser? No, estoy hablando de Buenos Aires. Las de Tucumán y Santiago ya están conectados entre sí por el comando 17 de octubre. Pero eso está en Salas. Uturuncos. Bien. Sí, yo lo que pensaba es en reponer que perfiles o trayectorias como las de Cook tienen que ser pensadas como parte también de un proceso que ocurre en las entrañas del peronismo, ¿no? Porque a veces por ahí decimos, bueno, Cook fue efectivamente reclutado o se ligó con Uturunco, pero no es un personaje que venga desde afuera del movimiento. En todo caso, y en línea, por ejemplo, con los trabajos de Mariela Stavale, me parece interesante, por eso hablaba de una genealogía con la que después otros se filiarán, pero entender su figura como expresión de fenómenos de radicalización dentro del propio peronismo. Y voy a acotar, para retomar la conversación con Sergio, de radicalización hacia la izquierda, que no es que solamente surjan en un camino de una vía que tiene que ver con el ingreso de sectores de izquierda de clase media al peronismo. Eso existió, pero no fue la única vía por la cual el peronismo se izquierdizó. También tiene que ver con una forma o con una expresión de contacto o de viraje del peronismo hacia la izquierda o hacia lo combativo en principio, ¿no? Hacia los sectores duros, digamos así, toda una serie de fenómenos de radicalización que surgen en las entrañas del propio movimiento. Bueno, Mariela conoce bien fenómenos de radicalización en los marcos de la base obrera del peronismo. Digo, para después no culpar, ¿no?, a los agentes extraños que vienen de afuera, que vienen de la clase media, que vienen de la cultura de izquierdas. Hubo encuentro y caminos de doble vía, me parece a mí, entre esas tradiciones. Sí, no, y agrego una cosita más, volviendo a Cook, digamos, que tiene una participación, si se quiere, más ideológica en Uturuncos, pero que también ahí hay y linkeando con lo que veníamos hablando antes también, ¿no? Con los aportes que, bueno, con mi comentario respecto del comentario, valga la redundancia, del 73 y de la imposibilidad de pensar en el periodo largo, qué sé yo, respecto del peronismo, hay algo de la apuesta y del rol de Cook como formando parte del riñón del peronismo, incluso en su movimiento hacia la izquierda. Digo, pensando, por ejemplo, en lo que fue la Acción Revolucionaria Peronista, la ARP, digamos, ¿no?, que es la organización que Cook forma entre el 63, 64 y que es pensada como una organización de formación de cuadros, no como una organización armada. De hecho, no opera la ARP. Y sin embargo está pensando en una intervención específica dentro del movimiento para potenciar esta apuesta por la radicalización hacia la izquierda, si se quieren, del propio movimiento, como una salida política, digamos, y también como un movimiento identitario al interior del peronismo. Y eso es bien interesante porque después condensa en el 68 con Tacorralo y las FAP, digamos, que además es bien interesante, pero Tacorralo cae el mismo día que muere Cook, digamos, ¿no? Y ahí hay una cuestión incluso biográfica de coincidencia entre esos mundos, pero después también en los 70, o sea, y en cómo se recupera Cook en los 70.
nada, por ahí divagué un poco, pero sí. De alguien que había sido diputado durante el primer gobierno. Esa era un poco la dimensión que yo quería subrayar. No hablamos de personajes marginales, solamente, ¿no? Que ubicamos en el monte. Hablamos de alguien que era una referencia central en términos de su vínculo con Perón, que había sido diputado durante el primer gobierno peronista, personajes del movimiento. Sí, o sea, reconocido por el propio Perón, creo que fue el único como su sucesor, digamos, ¿no? El sucesor del movimiento. Señora Mariela, disculpe, y usted dice formación de cuadro, estamos hablando de la conformación de un ejército prácticamente, ¿no? ¿A eso? No necesariamente, digo, o sea, es una organización, pensando, yo mencionaba la Acción Revolucionaria Peronista, que es la organización que él forja cuando vuelve de su experiencia en Cuba, que sí, específicamente fue muy influyente, digamos, en la biografía tanto de Cook como de Alice Buren, por los trabajos de Valeria. Sabemos que el contacto con Cuba y con el Che Guevara era más de Alicia que de Cook, pero bueno, ambos tienen una participación muy importante en Cuba, y cuando vuelve para acá, vuelve también con este proceso propio, y lo que intenta hacer con la Acción Revolucionaria Peronista es un poco eso. No lo pondría solo en términos de formación de un ejército, sino una formación político-ideológica para la acción revolucionaria. Eso fue la Acción Revolucionaria Peronista. Bien. Bueno, tendríamos que ir cerrando. Quería también decir una cosita nada más en relación a esto que vienen diciendo Mariela y Mora con el caso de Cook, que es interesante, ¿no? Esta reflexión sobre las transformaciones de los propios peronistas, ¿no? En los años 60, que es en realidad también la transformación del peronismo, porque muchas veces buscamos pensar cómo los propios actores van transformándose, y entonces buscándole la vuelta a por qué el peronismo hizo esto o hizo lo otro, a partir de que tal actor, en realidad Cook se fue a Cuba y se fascinó con la Revolución Cubana, o tal otro entró al peronismo y en realidad era de izquierda y es un infiltrado, y en realidad también es el propio peronismo el que se va transformando, ¿no? Es el propio Perón también el que se va transformando, porque los años 60 y 70 no son indemnes a ninguno de los actores, ¿no? Aunque esos cauces, como dice Mora en sus trabajos, pueden ser de los más variados. No sé, Darío, si querías decir algo más para también dar un cierre, pero por mi parte ya... Esto, Sergio, es lo mismo que por ahí decíamos en la primera intervención, esta idea como de no suponer al peronismo como una especie de esencia contra la cual después compararíamos desviaciones, digamos, ¿no? Sino como un proceso en permanente construcción en donde actores en disputa dentro del movimiento pelean por imponer sus proyectos, sus visiones sobre lo que es el peronismo, y bueno, va habiendo resultados emergentes respecto a quienes van ganando esas disputas. Total. Pero bueno, por mi parte, vos, Darío, tenías la mano levantada, ¿no? No, solo agradecer la intervención de Mora y bueno, el intercambio que hemos podido sostener. Esto sigue en los días martes, miércoles, jueves, viernes. Tendremos oportunidad de retomar algunas de las cuestiones planteadas. Me interesó mucho el planteo que hacía Mora en relación a los referentes empíricos y a todos los materiales que todavía nos quedan o por volver a mirar o construir a través de entrevistas o generar búsquedas en archivos para hacer reconstrucción histórica, no construcción de modelo teórico para sustentar posiciones, ¿no? Entonces, ahí mismo me queda pendiente, pero lo podemos retomar en las reuniones siguientes, qué
qué organizaciones, qué procesos, qué cuestiones vemos que todavía falta investigar y que dialogan con lo que cada uno de los que siguen en los días próximos están mirando, ¿no? Era la pregunta que le iba a hacer a Mora, pero estamos ya sobre el tiempo. ¿Qué es lo que ella necesitaría para comprender mejor a la FARC que se investigue o que se vea, ¿no? Pero lo dejamos como pendiente para otra sesión. Y bueno, nos vemos mañana a las 18. Reitero lo que dijo Sergio, hay que anotarse para cada actividad. Eso les pedimos porque es distinto a ediciones anteriores que entrábamos siempre en el mismo Meet. Así que una vez más, muchas gracias y nos estamos viendo mañana. Muchas gracias, Mora. A ustedes, gracias a todos y todas. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Chao, buenas tardes, gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Muchas gracias.